Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno que se encuentren bien. Jesús le decía a la mujer samaritana que ustedes dicen, vuestros padres adoran en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén. ¿En dónde? Si no es en este monte ni en Jerusalén, ¿dónde es? Pues aquí, ¿no? Pues aquí, ni en este monte ni en Jerusalén. Es aquí y ahora. Tenemos el privilegio de poder venir y adorar a Dios. ¿Sí? No es ni en ese monte, ni es en Jerusalén, es aquí, es ahora, es en el lugar donde lo necesitemos, sí, porque también David nos introducía, dice que Jesús tenía necesidad de pasar por ese lugar. Y créanme que más necesidad que Jesús tenemos usted y yo en nuestros corazones de tener un encuentro personal con Cristo. Mucha más necesidad tenemos nosotros de poder encontrarnos con nuestro Creador, de poder reconciliarnos con Cristo y de poder poner nuestras vidas en orden delante de Dios. ¿Sí? Yo tengo mucha necesidad de poder tener ese encuentro con Cristo, sí, de poder y que Él pueda poner en orden mi corazón, mis pensamientos, mi vida, ¿sí? Y no solamente yo, estoy convencido que todos los que estamos en este salón tenemos mucha necesidad de reconciliarnos, de poder entender un poco más lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Tienen que animarse entre los familiares, los hermanos, invitar a conocidos a que vengan a la iglesia, que vengan a poder, ahora sí, adorar, porque acuérdate, ni es en ese monte ni es en Jerusalén. Es aquí, es ahora. Dios es un Dios, sí, cercano. Dios es un Dios cercano, que Él está atento a nuestras oraciones, a nuestras peticiones y Él quiere hacer una obra. En muchos de nosotros ya la empezó hace algunos años, en otros todavía no se han dejado que esa obra se comience y espero que nos dejemos. El que no lo haya hecho todavía en su corazón, deja que Cristo empiece a obrar en tu vida, deja que el Señor empiece a tratar en tu corazón, porque vas a poder ver un cambio en tu vida y sobre todo vas a poder experimentar el amor de Dios en tu vida. Vas a poder saber que Dios es verdadero, que Cristo vive, sí, que Él es un Dios que es real, que no está clavado en un madero como nos lo cuentan. Claro que Él dio su vida en ese madero y en esa cruz Él pudo, sí. Gracias a eso tú y yo hoy, nuestros pecados son redimidos. Y de eso quiero hablar, del pecado. Sí, es un tema. Vamos a Jeremías. Vamos al Antiguo Testamento, Jeremías, al capítulo 17. ¿Estamos bien? ¿Están cómodos? ¿Sí? ¿Hace calor, frío? ¿Qué tienen? Calor, ¿no? Bueno, pues ánimo.
¿sí? Vamos a intentar, ¿no?, mantenernos frescos, ¿no?, para que no nos pase como esa semilla que cae, ¿no?, ¿sí?, que vienen los pájaros y nos quitan lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y en Jeremías, en el capítulo 17 y verso 1, dice: el pecado de Judá escrito, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de Asera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Sobre las montañas y sobre el campo todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en tu territorio, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Bueno, esta porción de la Biblia, a Jeremías le tocó predicar en un momento dado de la historia del pueblo de Israel muy, pero muy complicado, muy difícil. Nadie quería saber nada de Dios, nadie, ¿sí? Y Jeremías, el hombre de Dios, el profeta que estaba ahí, pero no por eso él dejó de hablar al pueblo, no por eso él dejó de intentar transmitirles las buenas noticias y de poder transmitir al pueblo de Israel, ¿sí?, que dejaran sus malos caminos, que dejaran el pecado, que dejaran de pecar, que dejaran de hacer lo malo. Él no se cansó, ¿sí? Y era un tiempo en esta historia de la Biblia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba totalmente alejado de Dios. Ese pueblo que Dios le había sacado de Egipto, ese pueblo que estaba en servidumbre, ese pueblo que estaba en esclavitud, Dios le saca, pero por la dureza de sus corazones se alejan de Dios, ¿sí? Y habla dice, el pecado escrito en el corazón de Judá, ¿sí?, del pueblo de Israel, ¿no? Y ese pecado, el pecado lo único que hace a nuestras vidas, hermanos y hermanas, es mucho daño. Acuérdate de esto, ¿sí? Si ya lo sabes, pues es bueno que lo vuelvas a saber. El pecado lo único que va a hacer en nuestras vidas es daño, mucho daño, ¿sí? El pecado lo único que va a hacer va a ser, hasta el punto de llegar a una muerte espiritual, ¿sí?, a estar muertos espiritualmente hablando. Es lo que hace el pecado. No solamente en el pueblo de Israel hace más de 2000 años, sino hoy día, ¿sí? El pecado lo único que hace en nuestras vidas es mucho daño, ¿sí? Nos asedia, dice en Hebreos, que habla en Hebreos, dice: teniendo alrededor tan gran nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado lo único que va a hacer a nuestras vidas va a ser asediarnos, va a ser agobiarnos, va a ser traer cosas malas, negativas, ¿sí? Da igual la edad que tengamos, da igual que tengamos 50, 60, 20, 10, da igual. El pecado no entiende de edades, ¿sí? Le da exactamente lo mismo, ¿sí? Y lo único que va a hacer en nuestras vidas es algo malo, nos va a asediar, despojados de todo peso y del pecado que os asedia, ¿sí? Y aquí está hablando de ese pecado que dice aquí Jeremías, dice que está escrito ¿dónde? En el corazón, en las tablas de nuestros corazones, pero no está escrito de
cualquier manera. Dice que está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón. Este pecado no está escrito con un pincel y ya está. Este pecado está escrito con cincel, ¿sí? Y con punta de diamante. Y yo no sé si ustedes en algún momento de su vida se han leído esta porción de la Biblia y te has preguntado, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué está escrito así? ¿No? ¿Por qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Sí? Que el pecado está escrito con un cincel y con punta de diamante. Y es lógico. Lo primero, ¿por qué? Porque ese corazón era un corazón ¿cómo? Duro, de piedra, endurecido, ¿sí? Era un corazón endurecido, era un corazón muy duro. Dice la palabra que Jesús no pudo hacer muchos milagros donde Él estaba por la dureza de sus corazones. Y hoy día, ¿sí? En muchos de nosotros, ¿sí? Ese corazón duro está en nuestras vidas. Dice que está esculpido, ¿sí? ¿Y por qué se esculpió también así? Porque el pueblo de Israel llevaba muchos años haciendo lo malo, ¿sí? Llevaban mucho tiempo haciendo lo mismo, ¿sí? Llevaban muchos años haciendo las mismas faltas, llámalo como tú quieras, ¿sí? Muchas veces no nos gusta oír estas cosas y preferimos, ¿no? Bueno, esto mejor esto no va conmigo, esto va con usted, con todos mis respetos, esto va con todos, ¿sí? Pero bueno, ¿qué nos pasa? Bueno, preferimos como que, bueno, esto es para mi hijo que se drogó y él es el drogadicto, y él llevó una vida desordenada y él es el que hizo lo malo, ¿no? Podemos pensar eso a lo mejor. O bueno, esto es... Bueno, no. Esto es para todos. El pecado de Judá se escribe con este cincel y con esta punta de diamante porque llevaban muchos años en desorden en sus vidas, llevaban mucho tiempo, ¿sí? Dice que se graba ahí, grabado. No está escrito con una pluma como esta y ya está, que puede venir agua y se la puede llevar. No, está esculpido. Ahí está, ¿sí? Porque llevaban muchos años, ¿sí? Haciendo lo malo delante de Dios. Y si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, ¿sí? Yo recuerdo que llevaba también muchos años, más de la mitad de mi vida en desorden, ¿sí? En haciendo lo malo delante de Dios, y mi corazón estaba como este corazón. Mi corazón antes de conocer a Cristo estaba como este corazón, un corazón duro. Y había un pecado que estaba grabado ahí, ¿sí? Yo lo llevaba grabado en mi interior, en mi alma, ¿sí? Ahí estaba, por todo el tiempo que llevaba haciendo, ¿no? Por toda esa vida en desorden, ¿sí? Y eso quedó grabado, ¿sí? Ahí, También, pensaba en esto, ¿y por qué, no? ¿Por qué se grabó ahí, no? ¿No? Se podía haber puesto de cualquier manera y ya está, ¿no? Bueno, ya está, ya, ¿no? Quizás había alguien interesado de que este pecado jamás fuera borrado de nuestros corazones. Hay un versículo en la Biblia, Jesús dice que Él no vino a condenar, vino a salvar al mundo. ¿Sí? Cristo no vino a condenar, Él vino a salvar, ¿sí? Pero hay alguien empeñado como que, esto está grabado como diciendo, esto es imborrable, como que es imborrable, como que ese pecado jamás va a poder desaparecer. Esto lo voy a grabar en tu corazón para que sepas que esto, sí, estás en pecado, pero para que jamás se quite este pecado de tu corazón, para que tú sigas siendo siempre la misma persona, para que tú siempre sigas haciendo lo mismo, ¿no? Como que es, ¿sí?
Hay una palabra aquí que ahora la vamos a ver que tiene que ver, dice que hay en otra versión que dice el pecado imborrable, es imborrable, ¿no? ¿Verdad? Pero acuérdate de esto, Cristo no vino a condenarte, Cristo vino a salvarnos, ¿sí? Entonces podemos pensar muchos motivos por el cual este pecado, ¿sí? Esto es como una parábola para que podamos entender esto, ¿sí? Es una parábola, es uno, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué fue grabado? Bueno, y lo primero es eso, porque era un corazón endurecido. Yo reconozco que mi corazón estaba endurecido, era como una piedra, era como una roca. ¿Sí? Así están nuestros corazones delante de Dios cuando nosotros estamos en una oposición constante al Evangelio, a las buenas noticias, al plan de Dios para nuestras vidas. Nuestros corazones se endurecen de tal manera que no dejamos, ¿sí?, que la obra, que el amor de Dios, que lo que Dios quiere para nuestras vidas penetre, ¿sí? Se endurece. ¿Pero por qué? Por culpa del pecado, porque llevamos muchos años haciendo lo malo, en desórdenes, haciendo lo malo. Hacer lo malo no es beber alcohol, no es drogarte. Hacer lo malo, ¿sí?, es hacer lo malo. Y todos sabemos lo que es hacer lo malo, ¿amén? ¿Sí? Esto no es, esto no es como ese que se golpeaba, ¿no? Y decía, no, yo es que no soy como este es pecador, ¿no? No, yo no soy, no. Esto nos incluye a toda la humanidad, ¿sí? Esto nos incluye a todos, esto no se trata de ciertas personas. Seguramente que por la vida que hemos llevado hemos hecho cosas, y cosas que no son muy agradables y hasta nos da vergüenza de hablarlas, ¿no? Pero el pecado es pecado en toda su dimensión. No hay pecados grandes ni pecados pequeños. No hay mentiras pequeñitas. ¿Os acordáis cuando tu mamá, una mentira pequeñita? La mentira es mentira. Y el pecado es pecado. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿sí? Y aquí, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, el pecado estaba esculpido en su corazón de esta manera, porque llevaban muchos años haciendo lo mismo. Y a nosotros nos puede pasar exactamente. Estas personas estaban escuchando la palabra de Dios a diario. Jeremías no cesó de hablarles del amor de Dios, como usted y yo lo estamos haciendo. Nos reunimos cada domingo, escuchamos el Evangelio, sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero ¿cómo estamos reaccionando a eso? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestras vidas ante eso? No me preguntes, no te estoy haciendo una pregunta. Tú examínate, examinémonos a nosotros mismos, ¿verdad? Estas personas estaban así. Por eso lo he grabado, ahí está esto. Y claro que había alguien interesado en que esto no se les olvidara, en que esto no, como que ahí lo he grabado, como les decía hace un momento, esto lo he grabado, ¿sí? Y ahí, esto no se va a quitar nunca, es imborrable. ¿Te imaginas qué hubiera sido de nuestras vidas si ese pecado hubiera sido imborrable? ¿Se imaginan? Yo creo que me hubiera quitado la vida ya. No hubiera, seguramente no estaría aquí. Seguramente ya no estaría aquí. ¿Sí? Como que no hay otra solución, ¿verdad? Pero esto, porque la palabra en Colosenses nos habla, dice que había un acta, hay un papel escrito, hay un acta que está escrita en contra de usted y de mí.
como si no, ese pecado le he grabado en sus corazones, pero encima hay un papelito que está en contra nuestra, que nos acusa, que nos condena, como para decirnos, bueno, toda la vida te vas a quedar siendo la misma persona, ¿sí? Toda la vida vas a ser esa persona que anda, ¿no?, en desorden, esa persona. ¿Sí? Dice en Colosenses en el capítulo 2 y verso 14, que había un acta en contra nuestra, un papel que alguien escribió y dijo, no, mira, este papel es en contra tuya. Menos mal que Cristo agarró ese papel y lo clavó en la cruz. Y ese papel desapareció. Gracias a Dios por Cristo. ¿Sí? Porque antiguamente y hoy día hay una historia que quiero que vayamos a Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Y versículo 1, de una mujer adúltera, de una pecadora. Da igual el pecado. Aquí el punto está por la ley. ¿Sabéis qué le tenían que hacer a estas mujeres por la ley? La única solución para esta mujer, la única solución para su pecado que encontraban los religiosos de ese tiempo, ¿saben cuál era? Matarla a pedradas. Matarla a pedradas. Hoy día hay culturas que esto lo siguen haciendo, no entienden otra manera. Hay pecado, hay que matarlo. ¿Sí? No hay otra solución. ¿Te imaginas que esa fuera la solución para nuestras vidas hoy? ¿Sí? Que tenemos ese pecado que está escrito con cincel, que es imborrable, que no se puede quitar, y la única solución, a pedradas. ¿Sí? Hay que matarla. Esta era la solución que le daban a esta mujer adúltera. Pero claro, las personas que llevan a esta mujer, los religiosos, supuestamente los que estaban cerca de Dios, Jesús dice que está escribiendo, si lo quieres, para no leerlo, en el capítulo 8 del 1 al 11, aquí viene esta historia, dice que Jesús estaba leyendo, estaba escribiendo en el suelo y se levanta, ¿sí? Y le dice a los que traen a esta mujer que la única solución que le daban a esta mujer era que había que matarla. Dice, el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y sabéis qué hacen? Empezando por el mayor, empiezan a irse. Y Jesús le dice a esta mujer, ¿hay alguien que te condene? Nadie. Pues yo tampoco te condeno. Cristo no vino a condenar, vino a salvar. Vino a salvarnos. ¿Sí? Y esto es algo muy importante muy importante. Esto es el todo para nuestras vidas. Esto es el todo para sus vidas, para nuestras vidas. ¿Sí? Pero la única solución que le daban a esta mujer, ¿qué era? Has pecado, a pedradas. No hay otra solución. Por eso les pregunto, ¿se imaginan si esa fuera la solución hoy día para nosotros? ¿Sí? ¿Se imaginan aunque hay países que hoy actúan de la misma manera? Esto sigue vigente en países, La piden a las mujeres, van tapadas de arriba abajo, ¿sí? O sea, unas completamente locuras, ¿sí? Pero eso es real. Gracias a Dios que vivimos en una sociedad y en un continente en el cual eso no pasa, ¿sí? Pero hoy sigue ocurriendo. Bueno, y esta era la solución para ese pecado que estaba escrito con cincel, ¿sí? Para estas mujeres. Pero qué bueno que es Dios con nosotros, ¿sí? Qué bueno que es Dios. Y yo con el pensamiento que les quiero dejar en la mañana, vamos a volver a Jeremías, pero ahora vamos a ir al capítulo 31 de Jeremías.
Vamos a ver qué es lo que pasa con este pecado. Jeremías, capítulo 31. En el capítulo 30 no se lo voy a dejar de tarea porque sé que no lo van a leer, pero bueno, se lo dejo de tarea. En el capítulo 30 de Jeremías dice que no había medicina, dice, no hay ninguna medicina efectiva para vuestra enfermedad. No había nada, no había ningún remedio, ¿sí? Le dice palabras del profeta Jeremías. Dice, no hay ninguna medicina no hay ningún remedio. Y en el capítulo 31 y verso 1 dice así: en el versículo 27 les voy a leer, dice, aquí vienen días, dice, el capítulo 31, versículo 27 de Jeremías, aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. En aquellos días no dirán más los padres, comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. En el verso 31, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Por eso les digo que gracias a Dios por Cristo, ese nuevo pacto que habla Jeremías, es Cristo, es Jesús. Pero voy a hacer un nuevo pacto con estas personas que en sus corazones está escrito el pecado que llevan, que cargan, ¿sí? Por hacerlo día tras día, por llevar esta manera de vivir en desorden, ¿sí? Ese pecado que está escrito, yo voy a hacer un nuevo pacto. Acuérdense que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia y es justo también, ¿sí? Yo voy a hacer un nuevo pacto con estas personas que en su día tenían que era imborrable y que para muchos eso así se iba a quedar, pero yo voy a hacer un nuevo pacto con ellos. Yo voy a hacer algo, ¿sí? Para que eso se pueda solucionar, ¿sí? Por eso, gracias a Dios, por Cristo. Sé que de tal manera Él nos ha amado que nos dio a su Hijo, Jesucristo. Si eso no hubiese ocurrido, hermanos y hermanas, usted y yo llevaríamos ese pecado toda nuestra vida, y viviríamos en condenación, ¿sí? Igual que hay un cielo eterno, ¿sí? Hay un infierno que es eterno también. Pero gracias a Dios por Cristo, ese es el nuevo pacto. Dice en Mateo, vamos a leerlo, Mateo 26, versículo 28. Mateo 26, versículo 28. ¿Lo tienen? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. De este pacto estaba hablando Jeremías hacía más de 4.000 años o de 2.000 años. Este es el pacto
el Señor hablando al pueblo de Israel, el Señor hablando a sus vidas. Yo no sé cómo están sus vidas, hermanos. No les conozco a todos. Yo sé cómo está la mía y, bueno, la de algunos, porque convivo, porque vivo, porque no, nos vemos mucho más a diario. Yo no sé cómo están nuestras vidas, no sé cómo están nuestros corazones, no sé qué tan grabado pueda estar el pecado en el corazón, ¿sí? Pero lo que nos tiene que aliviar, lo que te tiene que remover tu conciencia y lo que te tiene que activar, ¿sí? Que si ese pecado se está agravando, que seguramente por la forma de vida que llevamos, por los años en desorden que llevamos, por nuestra manera de vivir que tenemos, ¿sí? Acuérdate que por la ley, por el mundo, la solución, no hay muchas soluciones, no hay medicina, no hay ninguna medicina que quite el pecado, que sane nuestra enfermedad. No podemos ir a la tlapalería y decirle, mira, dame medio kilo de un líquido para quitar el pecado. O no podemos ir a ningún doctor y decirle, mira, dame una receta y escríbeme la receta para que yo deje de hacer aquello que no quiero hacer. Pablo, en Romanos, si no me equivoco, capítulo 7, dice, hay una ley, que es la ley del pecado, ¿sí? Que está dentro de mí, que resulta que lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Yo no quiero hacerlo, pero hay una ley, que esa ley entra en el mundo cuando Adán y Eva se desobedecen a Dios. Hay una ley. Yo no quiero hacer esto, pero resulta que lo malo que no quiero hacer es lo que hago. Miserable de mí, Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? En el capítulo 8 y verso 1 dice, Cristo, ¿sí? Pero es una ley, es igual que la ley de la gravedad. Si yo suelto esto, ¿qué pasa? Esto se cae, porque es la ley de la gravedad. Pues hay una ley, que es la ley del pecado, que está en el aire, no queremos hacerlo, pero ¿qué pasa? ¿Qué lo hacemos? ¿Por qué? Porque no tenemos el con qué, ¿sí? Porque estamos muy acostumbrados a hacer, a vivir de esa manera, de esa forma, ¿sí? Por tradiciones, por costumbres, porque está escrito en nuestro corazón. Yo no quería hacer lo que hacía, pero resulta que lo hacía. ¿A ustedes les pasa esto? A ustedes no. A mí sí me pasaba. Yo no quería engañar a mi familia. Yo no quería engañarla, pero la engañaba. Me tenía que levantar, tenía que buscarme la vida para hacerlo. O sea, yo no quería engañar ¿sí? Yo no quería hacer, pero resulta que lo hacía. Porque había una ley que me condenaba, que me llevaba a eso, que había alguien que ya se estaba encargando, ¿sí?, de que eso fuera así, y no era Cristo, no era Jesús, ¿sí?, era el diablo. Llámalo como quiera, ponle el nombre que usted quiera. La Biblia le pone muchos nombres también, ¿sí? Pero gracias que Dios en su amor a este pueblo que no quería, acuérdense que este pueblo, mira, cuando Jeremías predicó no se convirtió ni un alma, en más de 30 años que estuvo predicando al pueblo de Israel, no se convirtió ni una alma. ¿Te imaginas? ¿Se imaginan ustedes? Día tras día, le llaman a Jeremías el profeta llorón. Algunos, no sé por qué a mí no me desagrada, pero le llaman, ¿no? O sea, Jeremías lamentándose, hablándole a estas personas que no querían, pero él no cesó de hablar, él no dejó de hablar, ¿sí? Y podemos ver, sí, el amor de Dios en la vida de esos hombres y de mujeres que no nos dejan de hablar. No dejes de hablar de Cristo. Si estás en Cristo, si has nacido de nuevo, no dejes de hablar de Cristo.
quieran o no quieran escucharte, a tiempo y a destiempo, habla del amor de Dios. Si verdaderamente el amor de Dios está en tu vida, si verdaderamente tú has nacido de nuevo, anima a la gente a que venga a la iglesia, que se congreguen, que vengan a donde tú vienes, que vean lo que tú ves, que escuchen lo que tú escuchas. Anímales, ven a la iglesia, ahí va, vente conmigo. Es gratis, no te van a cobrar, no te preocupes, no tienes que echar nada en un cesto, no queremos dinero. ¿Sí? Ven a escuchar. Jeremías, le echan en una cisterna, le pegan, le quitan todo. ¿Sí? Y él hablando del amor de Dios. ¿Y cómo es Dios? Que dice que a pesar de que no querían saber nada, Dios, ¿qué hace? Yo voy a dar un nuevo pacto, os voy a dar a Jesús, a mi Hijo. ¿Sí? Y Él va a pagar en esa cruz, Él va a pagar y va a redimir vuestros pecados, va a limpiar. Yo no sé si ustedes recordarán el día que nacieron de nuevo. Yo el otro día lo hablaba. A mí hay cosas el Yair ayer le compartía a los jóvenes que él tiene memoria a largo plazo. A corto plazo como que no, pero a largo plazo sí. Se acordaba de cosas de hace de 20 años que vivimos juntos. Y yo no me acuerdo ni lo que hice, pero a mí hay cosas que no se me olvidan. ¿Y saben cuál? Una es ella, una de ellas, ¿saben cuál es? El día que yo nací de nuevo, el día que yo tuve una experiencia con Cristo, el día que yo pude entender que Cristo había morido en una cruz por mí, el día que mis pecados fueron limpiados, fueron borrados, ¿sí? A mí eso no se me olvida. Se me pueden olvidar 1000 cosas, seguramente, pero ese día yo lo tengo claro, lo tengo muy claro, ¿sí? El día que eso ocurre en mi vida. Y yo sé, y seguramente que muchos de ustedes recordarán esos días. Y si no lo recuerdas, algo pasa. Si tú no te acuerdas ese día, ¿sí? Si algo pasa. Un nuevo pacto. He aquí, volvemos, estábamos en el 31, ¿no?, de Jeremías. Volvemos al capítulo 31 y al versículo 31, por favor. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Por esto estaba escrito el pecado con cincel y con punta de diamante en el corazón del pueblo de Israel, porque invalidaron, no tuvieron en cuenta a Dios, hicieron otros dioses, adoraron a otros, hicieron otras cosas. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Sí? Verso 33, pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré, ¿dónde? En su corazón. Aquí vamos a empezar a ver cambios, aquí vamos a empezar, ¿sí?, cómo las cosas van cambiando. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará, verso 34, más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó aquí? Hace no mucho leíamos
que había un pecado escrito con cincel, con punta de diamante, imborrable, que eso no se podía quitar. Pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Que dice, bueno, yo eso lo voy a quitar, pero eso no se quita por arte de magia. Eso no se quita por venir solamente un domingo a la reunión y ya está, y mis pecados son perdonados. Eso no se quita por vivir en un ambiente cristiano y ya está, y mis pecados son perdonados. Eso no se quita porque yo tenga un amigo cristiano y ya está, y mis pecados son perdonados. No, tiene que ocurrir algo. Tiene que ocurrir algo en nuestras vidas. Tiene que pasar algo, ¿sí? Claro que Cristo, esto es lo que pasa, el pacto, Él hizo eso por nosotros, ¿sí? Nosotros por nosotros mismos no tenemos las herramientas, para limpiar nuestros pecados, para limpiar nuestras conciencias. No podemos, usted y yo no tenemos las herramientas, no tenemos el con qué. Tú cuando haces algo malo, tú te acuerdas de lo malo que has hecho, amén. Tú te acuerdas, y pasa un día y te acuerdas, y pasa otro y te acuerdas, y pasan dos y te sigues acordando, porque no tenemos las herramientas, porque no tenemos el con qué, ¿sí? Porque no podemos, solamente Cristo puede, es el único que puede hacer eso en nuestras vidas. En el versículo dice, y yo escribiré en sus corazones mi ley. En la vida de muchos hermanos y hermanas que están aquí, ya no está escrito el pecado, está escrita la palabra. Está escrita la palabra. Ya hay otras escrituras en nuestros corazones, hay otras lecturas en nuestros corazones. Pero porque nosotros lo hemos hecho, hemos tenido el con qué. Hermanos, podemos estar toda la vida escuchando la palabra de Dios y no pasar nada en nuestras vidas. Y no ocurrir nada. ¿Sí? Tenemos que hacer algo nosotros también. Tenemos que aceptar ese pacto en nuestros corazones. Tenemos que aceptar lo que Cristo hizo en la cruz. Si eso tú no lo aceptas en tu vida, en tu corazón, no va a pasar nada. Tranquilo, no se preocupe. No pasa nada. Algo que decimos cuando vienen los muchachos a la información, vamos a respetar tu creencia, tu religión. No te preocupes. Esto tiene que ser algo personal en nuestras vidas. Nosotros no podemos quitar. ¿Cómo vas a quitar tú el pecado que está escrito con cincel en la tabla de tu corazón? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué producto le vas a echar? ¿Qué maquinaria vas a meter ahí para quitar eso? ¿Cómo? No podemos. Es Cristo el único que puede. Tenemos que aceptar a Cristo, tenemos que aceptar en nuestros corazones la obra redentora que Él hizo en la cruz, y ahí empieza un proceso de sanidad, de limpieza. Ahí empieza. Las vidas cambian. Ves a las personas que venían a las reuniones endurecidas y ves que vienen con otra actitud, con otras ganas, con otro deseo, hay luz. Ves a hermanos o hermanas que los ves y... ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ha ocurrido algo. Ocurre algo. Hemos aceptado lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y hay un cambio, ¿sí? Solo Cristo perdona, solo Cristo. ¿Quién puede perdonar pecado? Le decían cuando Jesús estaba en casa de Simón, del fariseo, que le había invitado a cenar y llega una mujer, sí, que seguramente que era de mala vida también, y empieza a lavar los pies de Jesús con un perfume muy caro, ¿sí? Y estos empiezan a decir, bueno, si Jesús supiera quién es esta mujer,
Jesús sabía quién era esa mujer, ¿sí? Y sus pecados son perdonados, ¿sí? Dice, ¿quién puede perdonar pecados? ¿No? Esta historia viene en Juan, en el capítulo 5, por ahí, de Lucas, perdón. ¿Sí? Dios es el único que puede perdonar. Nosotros no tenemos la maquinaria. No tenemos la maquinaria. ¿Tiene alguien la maquinaria? Que me lo diga, que salga aquí y me lo diga si tiene la maquinaria para que eso ocurra. No tenemos la maquinaria, no tenemos los recursos, no tenemos el con qué. Solamente la tiene Cristo. Para ser una nueva criatura, para ser una nueva creación, ¿sí? Tenemos que aceptar lo que Cristo hizo en nuestra vida. Y ahí ocurre un cambio explosivo. Hay otras escrituras. ¿Qué está escrito en tu corazón? No me lo respondas. ¿Qué hay escrito en tu corazón a día de hoy? ¿Tienes las escrituras? ¿Qué tenemos en nuestros corazones? Porque el pecado nos asedia. Y el pecado lo único que hace, ¿se acuerdan? ¿Qué era? Cosas malas. Él va a escribir otras cosas en nuestros corazones y en nuestra mente. Va a poner otros pensamientos que no tienen que ver nada con los pensamientos de Dios. Muchas veces nos quejamos de cómo va la sociedad y cómo estamos en los lugares donde vivimos y la corrupción y todo esto que vivimos, ¿no? Todo esto que pasa. ¿Saben por qué pasa esto? Porque hay un pecado escrito en el corazón de las personas, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo estaba el corazón de esas personas cuando Dios hizo el diluvio? Cuando Omar nos hablaba hace poco de un arco, que sale, eso no es un signo de que han sacado por aquí, venga, vamos todos aquí, va. No, eso es un pacto que Dios hizo con la humanidad, que eso nunca más iba a pasar. ¿Saben cómo estaba el corazón? ¿Cómo eran las actitudes de su corazón, de estas personas? De continuo hacer el mal. De continuo hacer el mal. Hermanos, es así. Quizás suena duro, ¿no? Quizás suena un poco duro, pero es la realidad. Es la realidad, ¿no? Y dice, ya vamos a ir acabando, dice en el 34, verso 34, porque perdonaré la maldad de ellos y nunca me acordaré más de su pecado. Qué bueno es esto, ¿eh? Qué bueno que no haya nadie como esa mujer. ¿Quién te condena? ¿Hay alguien que te condena? Nadie. Yo tampoco te condeno. Qué bueno que podamos estar en este tiempo viviendo, ¿sí?, sin ninguna condenación en nuestros corazones, estar en paz delante de Dios, ¿sí? Qué bueno que podamos estar en paz delante de Dios, que no haya nada que nos condene, que no haya nada que nos asedie, que nos impida, que podamos mirar a las personas a los ojos y podamos, sí, que puedan ver en nosotros otro tipo de cosas. Hay personas que no te miran a los ojos. Hay personas que no son capaces de mirarte a los ojos. No porque sean tímidas, no porque seamos de aquí o de allá. No, te puedo mirar a los ojos. No hay, o sea, qué bueno que, ¿no?, que podamos transmitir otras cosas, ¿sí? Que no tengamos que agachar nuestras cabezas por... ¿eh? ¿A ti no te ha pasado? ¿No te ha pasado alguna vez que no has estado muy bien, ¿sí? Ha habido alguna cosita por ahí y te llega el pastor, digo el pastor venga, va, o el hombre de Dios, y te llama, hombre, Juanito, ¿qué pasa, Juanito? Y Juanito como que quiere esquivar al pastor, porque piensa, dice, bueno, como hable con el pastor, este me va a cazar. ¿Os ha pasado? Nos pasa. Bueno, ¿no?
y empezamos a, ¿no? Acaba la reunión y nos vamos luego, para que no nos vean, ¿no? Qué bueno que podamos, ¿sí? Que no haya una condenación, que podamos, pues, así, mirarnos, ¿no? Que haya una limpieza. Y aquí en 2 de Corintios capítulo 3, y aquí vamos a ver la gran transformación. Me gusta mucho esta parte de la Biblia que Pablo habla a los Corintios. 2 de Corintios capítulo 3 y verso 3, para no hacerlo más largo. ¿Lo tienen? 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 3. Hemos empezado esta reunión con el pecado escrito en el corazón, en tablas, con cincel, con punta de diamante, era imborrable. Y vamos a acabar esta reunión, o esto que estamos hablando, sí, pudiendo ser y siendo, pudiendo ser y algunos siéndolo ya, como dice, siendo manifiesto. Manifiesto, ¿qué quiere decir? Es algo que se ve, es manifiesto, es algo que se ve. Yo veo a la gente, sí, le ves a personas, es manifiesto, hay algo que es claro, que se ve, que desprende. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. Acuérdate cómo empezamos. No en tablas, ese corazón deja de ser un corazón de piedra y es un corazón de carne, que siente, que escucha, ¿sí? Que hay amor, que hay misericordia, que hay perdón, que hay lo que viene de Dios. Dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Sí? Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, siendo manifiesto. Hay un cambio total. ¿Lo hay? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Hay un cambio, pero ese cambio lo hace solamente Cristo. No lo hace Antonio, no lo hace la Iglesia, lo hace Cristo. Lo hace el amor de Dios, lo hace el aceptar a Jesús. La mujer que fue a la casa de Simón el fariseo y derramó y era, ¿no?, la vida que llevaría. Dice de esa mujer que donde se predique el Evangelio, eso va a ser hablado. Dice en sus Biblias que donde se predique en cualquier parte del mundo lo que hizo esta mujer va a ser recordado. Esa mujer dejó de ser lo que era, lo que hubiera sido. Nos da igual. Lo que nos importa es lo que es. Lo que gracias a Cristo pudo ser esa mujer. Eso es lo que nos debe de importar. ¿Sí? Eso es lo que importa, eso es lo que vale. ¿Sí? Esa mujer que la llevan que la agarran en un acto de adulterio a la mujer, estaba mal. Delante de Dios estaba mal, claro que estaba mal. Había que corregir, claro que había que corregir. Había que tratar, claro que había que tratar. Pero no a pedradas. El pueblo de Israel estaban adorando a otros dioses. Estaba mal, claro que sí. Dios se enoja con el pueblo, claro que sí. Dios trata su vida así. Estuvieron 70 años en Babilonia. 70 años por el desorden de sus vidas. Pero Dios, a su tiempo, tuvo misericordia de ellos. ¿Sí? Hay que tratar claro que sí. ¿Pecaremos para que abunde la gracia? Dice, no, de ninguna manera. No. Eso no estamos hablando de eso. ¿Entendemos esto?
No estamos hablando de eso. Estamos hablando del cambio que Cristo hace en la vida de las personas. Estamos hablando de que Dios es un Dios real, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Estamos hablando de que hay un pecado que está escrito en tu corazón, en el que esté escrito, que es imborrable, que tú no lo puedes quitar. No te empeñes en tus formas, en tus maneras. No tenemos el remedio. No tenemos el con qué. ¿Sí? Es Cristo. Y estamos hablando de que hay una evidencia. Cuando dejamos a Cristo que haga eso en nuestras vidas, Él escribe. Pero ya no escribe, ¿sí?, en un corazón de piedra. Sus leyes, la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, está en nuestros corazones. No sabemos cómo ocurre eso. Eso es un milagro. Yo no sé cómo ocurrió eso en mi vida, pero eso ocurrió en mi vida. Eso ocurre en la vida de los chicos, de las chicas, de los familiares, de las personas. ¿Sí? Eso ocurre. Y somos cartas. Qué bueno que cuando nos vean sin decir nada, dice la Biblia que si nosotros callásemos, ¿qué? Las piedras iban a hablar. Qué bueno que seamos, ¿te imaginas? Yo me imagino cartas escritas, que no digan nada. Por eso digo que hay personas que solo las ves a la cara, te miran a la cara y tú sabes que están en Cristo. Tú sabes que están en Cristo, hay una limpieza, hay un orden. Son cartas escritas, son cartas manifiestas, escritas por el Espíritu Santo. No son cartas que ha escrito una persona. Ven que te voy a poner, ¿no?, como los deportistas, fírmame aquí, ra. No. Son cartas, tu vida es manifiesta que andas en orden, tu vida es manifiesta que amas a Dios. Claro que hay luchas, muchas, claro que hay problemas, muchos, pero eres una carta escrita por Dios. ¿Sí? Pablo decía esto de los corintios, y los corintios no era una iglesia modelo a seguir, Si ustedes leen las cartas primera y segunda de Corintios, la iglesia de Corintios no era la iglesia perfecta a seguir, un modelo, bueno, vamos a ser como los corintios. Era una iglesia como puede ser cualquier iglesia, con sus problemas, con sus luchas, con sus situaciones, ¿sí? Pero que hubo hombres y mujeres que se dejaron ser esas cartas escritas. Y por eso dice Pablo, dice en el verso 1, dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? O de recomendación de vosotros. Nuestras cartas, dice Pablo, él con mucha satisfacción, nuestras cartas que dice, sois vosotros, sois ustedes. Qué bueno, ¿no?, que podamos decir, a mí me gustaría decir lo que Pablo dice, ustedes son nuestras cartas escritas, porque ha habido alguien que lo ha escrito, pero por desgracia no todos somos así. Amén. Los corintios se tendrían que dejar escribir esto en sus vidas, ¿sí o no? Tú, para ser esta carta escrita, te tienes que dejar tratar por Dios. Te tienes que dejar que la obra del Espíritu Santo empiece a hacer algo en tu vida. Si no, no vamos a ser, dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas, quédate con esto, y leídas por todos los hombres. Qué bueno, hermanos y hermanas, que seamos esas cartas leídas, escritas y leídas por todos los hombres. En el lugar donde trabajamos, nuestras
padres, nuestros hermanos, nuestras familias, que vean que somos esas cartas escritas, que pueden leer en nosotros el manifiesto, que pueden leer, ¿sí?, que pueden ver a Cristo en nuestras vidas. Yo sí estoy aquí hoy, aquí con ustedes, y estoy, gracias a Dios, muy a gusto con ustedes. Y sí, claro que es por lo que un día Cristo hizo en mí. Pero ¿saben qué pasó en mi vida? Yo vi a hombres y a mujeres que eran esas cartas escritas que me llevaron a los pies de Cristo. Cartas abiertas, corazones abiertos, que me amaron, que me testificaron, que me aguantaron, que día tras día no quería saber nada y me hablaron del amor y de la misericordia de Dios. Muchos de nosotros que estamos aquí tenemos a un familiar y es una carta escrita que nos habla de Cristo, que nos testifica del amor de Dios, ¿sí? Que lo vemos, que dice siendo manifiesto que sois cartas. Así que dejarles con este pensamiento, con este ánimo. Vamos a darle gracias a Dios. No sé cómo estarán nuestros corazones, no lo sé. Yo sé cómo está el mío. Yo sé cómo está el mío, lo sé. ¿Sí? Dios sabe, Dios no tiene necesidad de que le digamos a Él cómo está nuestro corazón, porque Él conoce nuestro corazón. Quizás puede ser una persona de estas que piensa, bueno, es que lo que yo hice es imborrable. No. Cristo puede perdonar, puede obrar en nuestras vidas, ¿sí? Que podamos, que dejemos, les quiero dejar con este ánimo, que dejemos, que seamos esas cartas escritas, ¿sí? Que lo que puedan ver en nosotros no sea el pecado, ¿sí?, sean las obras de Dios en nuestras vidas. Y eso es algo que si dejamos al Señor, Él va a hacer, Él puede hacerlo. Así que yo les animo que nos dejemos llevar por lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿sí? Y nada, que el Señor les bendiga mucho, que esta semana Dios les bendiga, sea de bendición para ustedes y que nos acordemos del Señor, que te acuerdes que no es en este lugar, que no es en Jerusalén, que es en su casa, que es en el carro. No es un lugar. Acuérdate, cuando el pecado te esté asediando, acuérdate de que el único que puede parar ese pecado es Cristo. Tú y yo no lo vamos a parar nunca. Así que muchas gracias y vamos a darle gracias a Dios, ¿no?